Bueno, ¿se ve ahí? Sí, Sí, se ve. Sí, perfecto. sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, Bueno, en realidad nosotros tenemos un tema que es importante, que es la gestión de los recursos, la aparatología, el instrumental quirúrgico, como una de las fuentes importantes que hacen a nuestra labor y obviamente al servicio que tenemos que brindar desde el área en la que nos encontramos, ¿no? Así que bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, el tema es justamente promover el acceso a las tecnologías médicas y a la innovación. Seguimos con, obviamente, los elementos que sean adecuados para poder prestar un servicio de atención de calidad y seguridad. Y siempre vamos a estar hablando de la calidad y la seguridad para el paciente, más allá de que la calidad y la seguridad también se ve reflejada en el recurso humano. Porque obviamente si trabajamos con calidad y seguridad, el servicio, el recurso humano se ve beneficiado, trabaja más tranquilo, y sabiendo qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Cuando hablamos de tecnología sanitaria, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la dispone como todo lo que influye, lo que trabajamos nosotros que tiene que ver en salud, con medicamentos, con dispositivos, con procedimientos médicos quirúrgicos, que se utilizan obviamente en la atención médica. Estos procedimientos médicos quirúrgicos en los que se utilizan tienen que ver también con un termómetro, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, seguimos. ¿Qué es la tecnología sanitaria? Bueno, otra vez se repite lo mismo, los medicamentos, los dispositivos, los procedimientos y los sistemas relacionados con la organización, con la administración, con todo lo que tiene que ver y está referido al soporte de los cuales se proporciona esa atención a cada paciente. Sí. Esto rapidito porque es lo que vimos y también la Organización Panamericana de la Salud instruye, promueve crear mecanismos que sean óptimos y que genere, obviamente, una modalidad, una coordinación, una cooperación en cada una de las instancias, no solamente lo que tiene que ver con el sistema de salud, sino que la persona que esté preparada para esa función, y está hablando justamente de las cuestiones que están relacionadas con la educación, donde todos los actores obviamente están involucrados. Sí, seguimos. También hablamos sobre lo que es la seguridad del paciente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y que la define, ¿no?, como la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria. Y la asistencia sanitaria, ¿quiénes la hacen? ¿Quiénes la llevan a cabo? Nosotros, los referentes que trabajamos en el sistema de salud. Entonces, para poder trabajar con calidad y con seguridad hacia el paciente, tenemos que crecer, educarnos, apoyarnos en bibliografía, en búsqueda de información y en la actualización. Sí. Bueno, además de formular y reformular continuamente la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, también lo que hoy comenté con respecto a la enseñanza, ¿no?, con respecto a incluir como recursos complementarios esto de poder trabajar, en este caso, ahora a través de la pandemia, con medios virtuales, y fortalecer las competencias. Y cuando hablamos de competencia, también yo comenté en aquel encuentro que siempre competencia se vincula con la incumbencia, y son dos cosas totalmente distintas. Las competencias tienen que ver lo que nosotros tenemos que poner en función del servicio, de la calidad a los pacientes, y eso se pone en función cuando el conocimiento nos atraviesa, cuando estudiamos, cuando nos formamos, cuando nos capacitamos. Sí. Bueno, dentro de estas cuestiones de las que recién estoy hablando, habla justamente de la asesoría pedagógica, de la asistencia técnica, además de que se pueda proveer desde el Estado, desde las universidades, material de apoyo didáctico, tutoriales, sistematización, análisis de información y soporte para poder asistir a esos equipos docentes que puedan articular con las distintas plataformas virtuales. En este caso, la uso. Sí. Bueno, y esas políticas se ven reflejadas en lo que sugiere, o sea, a ver, vivimos situaciones muy disímiles en distintos países, nosotros no nos quedamos fuera, pero
siempre lo que promulga la Organización Mundial de la Salud es que todos puedan tener acceso a esas tecnologías. Para tener acceso a esas tecnologías, que son tecnologías médicas, nada más ni nada menos, tiene que haber o se tiene que generar políticas de investigación, se tiene que trabajar fundamentalmente con el tema de la asistencia a nivel de legislación, a nivel de economía, en el sistema de salud pública. Con respecto a los derechos humanos, también hace una reformulación de que todo lo que se haga tiene que ser bajo esas normas, ¿no?, de ética profesional. Sí, que obviamente tiendan a mejorar la salud y la calidad de las personas. También hace un llamado a los proveedores, ¿no?, de la atención médica, que también participan en esas capacitaciones para saber qué se necesita, qué es lo que hay que construir, cómo, y esto obviamente genera, cuando ellos participan, cuando los proveedores participan, se genera un aumento en la efectividad del campo de acción con respecto a las metodologías de los aparatos o de los sistemas que trabajan en pos de colaborar con el sistema de salud. También habla de las herramientas de comunicación, otra vez como lo que hablamos recién con respecto a la virtualidad y a quienes deben proveer. Sí, seguimos, porque está ya. Bueno, cuando hablamos de gestión de áreas quirúrgicas, nos referimos a todos estos elementos que figuran acá, o ítems, mejor dicho: mantenimiento de máquinas, agotamiento y depreciación, controles de climatización, gestión del instrumental quirúrgico y procedimientos. Y esto no es más que una figura, un dibujo que les parece lindo, agradable, pero uno de los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud, esto lo voy a leer porque me parece que está totalmente relacionado con la tecnología, con los accesos, con la calidad, con los productos médicos, con las tecnologías sanitarias. Entonces el objetivo que tienen como base es el establecimiento en iniciativa mundial sobre la tecnología sanitaria. Que esa tecnología sanitaria, en muchos casos, ha participado la gente, esto también hay que darlo a conocer, de Bill Gates, donde se aspira que esas tecnologías donde ellos aporten lleguen a sus lugares y que sean de uso adecuado. Sí. Sí. No es un abrir y cerrar de ojos lo que quiere decir esta imagen, hay que trabajar. Y como la profe Lilian la vez pasada habló justamente de la planificación y cómo se desarrolla, bueno, nuestro objetivo es conseguir una gestión más eficiente dentro de nuestra área, que considere las necesidades de salud, la productividad del área quirúrgica, y los recursos humanos disponibles. Sí. Y los recursos humanos disponibles, cada uno en su lugar y cumpliendo su función, no solamente en número, sino en calidad de gestión. Sí. Bueno, y con respecto al área quirúrgica, que nosotros, o alguien quizás no sepa qué importancia que tiene el rol del área quirúrgica, ¿no? Es un poco asistencial, como dice acá, prioritario en las instituciones hospitalarias, no solamente por el recurso humano que se necesita, sino por los elevados costos que se genera, desde la complejidad, como también lo que reza esto, ¿no?, lo que es el área en sí con respecto al trabajo que deben desarrollar, con la mejor tecnología, con la mejor aparatología, con el mejor recurso humano capacitado. Y la función es optimizar la organización de la actividad quirúrgica y que ésta se convierta en una oportunidad de mejora para una gestión que sea eficiente, que eso también lo tienen explicado y lo han trabajado porque he visto los trabajos, en cada proceso, haciendo que esto sea productivo, y esta es la palabra, ¿no? Esto es lo que dice Nuria, como ellos en un experimento. Nosotros acá tenemos a Lilian, en los trabajos de investigación, desarrollo educativo, y bueno, yo extraje una de los trabajos que hizo Nuria, que justamente habla de la producción y cómo lo desarrollaron. La segunda es otra de las cuestiones, sí, que también ella pone en marcha, y que justamente lo que ellos tenían era como programa era lograr una gestión más eficiente que considere las necesidades de la salud de las personas,
la productividad del área quirúrgica, que también mencionó esto Lilia, y un recurso humano entusiasta, y por lo tanto, si es entusiasta, tiene que estar disponible. Para ello, sí, para ello, seguimos. Para ellos también Nuria explica cómo hicieron este proceso para trabajar en el desarrollo y la mejora de su área. Hicieron una innovación que justamente lo que ellos definieron es responsabilidad. Cuando la persona es identificada como tal para hacer o para otorgarles una responsabilidad y un liderazgo, generalmente se potencia esa persona en trabajo, en eficiencia, y puede dar una respuesta que es favorable para todo el equipo. Pasan también otras cuestiones, pero muchas veces cuando está acompañado con una buena coordinación, mejora su rendimiento, se siente reconocido. Sí. Y bueno, Nuria explicaba que lo primero que hicieron para modificar estas estructuras, tanto sean físicas como de trabajo y desarrollo en el mismo recurso humano, lo que establecieron fue un plan. Me encanta el dibujito. Y el plan de acción tenía que llevarse a cabo con la mentalidad de una nueva organización dentro de esa base de quirófano, donde debían programar desde el objetivo, pero el objetivo principal en esa programación era aumentar la productividad y gestionar la forma eficiente de los recursos humanos disponibles, que esto también hicimos comentarios de que ustedes en su planteo, en su trabajo de la actividad que propone la profe, tenían esta inquietud, y lo comenté la semana pasada también, sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? El objetivo común, aumentar la eficiencia, el centro de atención es siempre el paciente y tiene que estar orientado hacia el paciente, donde debe haber una gestión que sea optimizada por la calidad, por la productividad y con un recurso humano comprometido. Sí. Bueno, vamos a ver también, en el año 2000 se refiere a una aplicación, digamos, que sean rigurosas para poder llevar adelante estas prácticas, y decía que lo importante era capturar y aplicar el conocimiento que surge de la acción del día a día. Y esto está relacionado con la toma de decisiones, con la concientización, con el compromiso. Siempre hablamos exactamente de lo mismo hasta que tengan que ver el trabajo que tienen que desarrollar, que obviamente se suma a esto, ¿no? Sí. Bueno, cuando hablamos de recursos dentro de la institución y que tienen que prestar un servicio, se refiere tanto a los recursos humanos, a los recursos físicos, a los materiales, a todo aquello que está en la institución y que debe generar y deben estar involucrados en la generación de producción de bienes y servicios. Incluye lo que está relacionado a la provisión, a los recursos, como acabo de decir, que genera un producto, y siempre, por supuesto, obviamente debe estar la economía presente. Estos son los recursos, los factores, estos recursos, perdón, cuando se combinan, producen, y estos factores cuando producen justamente una calidad y un trabajo mancomunado. Pero fíjense ustedes la importancia que tiene el rol de todo esto unido, ¿no? Que en economía los recursos son los factores que, como decía recién, se combinan, y estos van a permitir la producción de bienes y servicios. Sí. ¿Qué es lo importante en esto? Fomentar los medios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Incluyendo, fomentar los medios para que se deseen adquirir una cultura de calidad. Y estos medios, ¿qué se les ocurre? Uno que diga, ¿qué se les ocurre? ¿Qué medios puede ser el que desde la institución, desde el servicio, pueda adquirir o tenga deseo de adquirir una cultura de calidad? Todos juntos no, despacito, uno.
¿Te referís a recursos humanos? No, no, discúlpame, pero no te entendí Sí, bien. sí, sí, Ah, sí, sí, que, o sea, ¿qué puede hacer la institución? Recién hablábamos, dentro de una Formación institución debe haber, continua. ¿eh? Capacitación del personal. Especializaciones en algo. Exactamente, o sea, esto es lo que contribuye al interés, ¿no? A la promoción y que haya un compromiso en mejorar justamente la calidad en cada una de las etapas si fuera necesario, o propiciar algo nuevo para generar mejor producción y mejor calidad todavía, ¿no? La siguiente, por favor. Y como ven, la importancia en el recurso humano en todos los niveles es esencial, acá le faltó eso, es esencial en la organización y el involucramiento hace esto, ¿no? Lo que decíamos recién, cuando a vos te involucran a participar, a trabajar, a crear, a tomar responsabilidades, es cuando valorás tu lugar de trabajo y te entendés tu pertenencia, ¿se entiende? Entonces, los recursos físicos son importantes, los tecnológicos y económicos también, pero si no hay un recurso humano capacitado, que entienda, que esté comprometido, eh, así le pongan la última tecnología, la limpia, y bueno, también tiene que ver con el perfil, que esto también menciona la Organización Mundial de la Salud, el perfil de cada profesional. También es importante eso, ¿no? Los valores que tienen frente a esto. Sí. Bueno, y también lo nombró Lilian en realidad cuando puse este dibujo y lo quería pasar, dijo ella, el ciclo de Demen, sí, el ciclo de Demen es muy importante porque habla justamente de la planificación, del hacer, del actuar, perdón, de la planificación, de verificar y el hacer. Y esto obviamente que nos lleva a una mejora constante e incesante respecto a la calidad del servicio y a la calidad del recurso humano en el trabajo mancomunado, sí. Bueno, es lo que decía recién, que cuando se alcanzan estos trabajos y cuando se gestiona un proceso, todo está bien y el resultado es óptimo. Sí. Bueno, para esto obviamente hay que generar. Y generar significa tener programas, tener planes de acción, estudios, instruirte con revistas, con libros, y bueno, hoy tenemos el alcance de la tecnología. Cuando hablamos de optimización, para poder generar la optimización en todos los recursos, ¿no? Implica trabajar con calidad, no disminuirla, y, y enfocarnos en el objetivo, ¿no? Y cuando acá dice con una mirada microscópica de ello, parece muy poético, pero en realidad es eso, ¿no? Estar en lo más finito, en el cuidado de todo, no restar importancia porque sea algo pequeño, ¿no? Digo, un apéndice, ¿qué? No, es un apéndice, no. Justamente ahí es donde no debemos perder el foco, sí. Una comparación que no es con respecto a la gestión, pero sí tiene que ver, en definitiva. El mejoramiento continuo debe ser un objetivo permanente en cada organización, sí. Esto lo pongo siempre, ¿no? Como un llamado. Entonces, hicimos referencia muy hacia el pasar el otro día sobre la gestión, ya esto vi al pasar porque ustedes ya lo tienen, ya hablaron de la eficiencia, ya hablaron de la eficacia, lo he visto en los trabajos, lo han definido en el 90% de los trabajos que vi muy bien, así que bueno, es la única forma de poder alcanzar las metas y los objetivos, sí. Seguimos. Y obviamente, ¿no? Hablamos de utilizar los recursos de una manera lógica, ¿no? Es decir, bueno, no hace falta. La imagen dice más que mil palabras. Entonces, identificar, comprender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados entre sí para poder llegar a un objetivo, y ese objetivo es mejorar la eficiencia y la eficacia de una organización, de nuestra organización. Esto también habla de nosotros, ¿no? No me dijeron nada, no sé, no pregunté la verdad, espero que el jefe diga o la jefe diga, no. Cuando se quiere trabajar con calidad, hay que estar comprometido. Y para trabajar con calidad y estar comprometido, hay que estar y pertenecer al servicio. Y trabajar justamente en todos estos puntos, no ser interlocutores,
entre los servicios, no me corresponde, no existe, porque si no, no vale, todos trabajamos para lo mismo y a todos nos gustaría que nos traten bien en cualquier centro. Y además, yo siempre digo esto, cuando nos pasa algo o algún familiar, no llega una tarjetita, soy familiar, soy amiga, soy la prima, ¿no? Te toca en cualquier lugar. Entonces nos tenemos que preparar para esto, para que cualquier persona que atienda a cualquier otra persona, sea familiar o no familiar, pueda trabajar de una manera organizada y con calidad, sí. Entendiendo todo esto, ¿no? De la programación. Y bueno, y también habla de la eficiencia y de la eficacia y de tener los recursos disponibles y cómo hacemos para alcanzar esos objetivos. Bueno, es a través, sí, es a través de, seguimos si querés, de poder lograr contar con determinados elementos, entre ellos la tecnología para la atención de la salud. Esa tecnología de la cual también al comienzo yo les contaba que no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la OPS, entiende y la define como que esa tecnología es la aplicación de conocimientos teóricos, no solamente la tecnología del aparato, ¿no? El oxicarnógrafo, por ejemplo, y la aplicación de conocimientos teóricos prácticos que van a trabajar con esos dispositivos, y que esos dispositivos son también las vacunas, son los medicamentos, los procedimientos, cada uno de esos procedimientos que ustedes van a trabajar en la actividad práctica hacen que mejore la calidad y el servicio para las personas. Sí. Bueno, hemos hablado en el encuentro anterior y hicimos la definición de lo que era la tecnología sanitaria, y bueno, acá otra vez se repite, ¿no? Otra vez la primera parte es igual, habla de la atención médica, habla de los procedimientos, también los procedimientos, otra vez lo reitero, ¿no? De la atención a la calidad, y que son los dispositivos médicos, desde hoy acá decía gafas, pero también ahora ya no usamos solamente gafas, todos usamos con el tema que nos adelanta el cuidado, con el tema de la pandemia, estábamos todos con muchísimos dispositivos médicos, desde lo tecnológico, ¿no? Que pusieron máquinas para vernos, las infrarrojas y demás, como soluciones como líquidos o como antiparras o cubre cara, ojos. Sí. Bueno, esto otra vez más, pero la importancia de esto es que resalta que no solamente las tecnologías son los aparatos o las agujas o trabaja el recurso humano, sino que también se llega a estas tecnologías a través de las investigaciones. Y las investigaciones no solamente tienen que investigar los investigadores, nosotros también vamos a estar capacitados y estamos capacitados para investigar y para poder presentar un desarrollo. Acá lo que ven es justamente una imagen de investigadores de una universidad donde desarrollan un material importante en 3D y que es biodegradable, sí. Estas tecnologías son utilizadas no solamente por los aparatos, sino también para crear otras instancias de mejora en la calidad de personas que ya han recibido quizás un accidente, una quemadura, falta de piel, ¿no? Y bueno, se ha creado a través de estos equipos piel sintética para justamente pacientes con esta problemática. Sí, la siguiente creo que es similar, donde también habla de las tecnologías, y esto de las tecnologías lo que dice acá es, está bien, las tecnologías existen, hay mucha disparidad, hay mucha gente que no tiene tecnología, pero los que tienen, por favor, sean conservadores y sean adecuados en la utilización de esas tecnologías. No porque está todo es tecnología, también hay que tener, si tenés los otros métodos, también utilizarlos, porque todo esto también es consumición de energía, ¿no? Y bueno, a eso aspira los alcances de la Organización Mundial de la Salud, sí. Entonces, las tecnologías sanitarias son fundamentales para el sistema de salud operativo, esto lo sabemos. Los dispositivos médicos en concreto son cruciales para que podamos
nosotros no, pero sí podemos prevenir infecciones, ¿no? Para un diagnóstico, para un tratamiento, para rehabilitaciones de enfermedades, y uno de los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud es asegurar el mejor acceso, o la mejora en el acceso a la calidad y el uso de productos médicos y tecnológicos sanitarios. Sí, a quienes obviamente sí, a la población. Esto es más del trabajo. Sí. Digo, más el trabajo. Entonces, un equipo médico o un dispositivo son utilizados para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o para prevenir. Esto parece, ¿cómo me van a decir esto a mí? Que yo ya lo sé. Bueno, pero es parte de lo que es un dispositivo, ¿no? Uno a veces no lo ve como un dispositivo, no lo ve como un equipo médico. Bueno, todo esto, y yo justo acá les pegué alguna que no estaba, que era el Oxy, que estuvo muy boba y se vendían en todos lados, la gente andaba en el bolsillito para medirse, ¿viste? Cómo estaba. Bueno, y van desde pequeños y simples como el medidor de glucosa en la sangre, o grandes y complejos como un respirador mecánico. Sí. Y obviamente para que esto funcione tiene que haber el concepto de determinación de necesidades. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que incorporar? ¿Qué tenemos que mejorar? Y bueno, entonces te dice que la determinación de las necesidades van a estar dadas, o se va a llevar adelante, a través de un proceso que es muy complejo. Todo esto que yo les estoy diciendo, les cuento, está dentro de la bibliografía que ustedes tienen. Lo que pasa es que le puse figuritas, colorcitos, pero lo saqué de la bibliografía que ustedes tienen. Así que miren los slides, van leyendo si quieren, y no se distraigan porque ustedes van a tener esto y van a tener también y tienen también ya la bibliografía. Que es extensa, pero está comprimida acá, ¿no? Decía que es un proceso complejo que incorpora diversas variables, proporciona a los responsables, ustedes, nosotros, los elementos necesarios para tomar decisiones. Nosotros también tomamos decisiones. La información necesaria es para establecer prioridades. Es decir, tenemos la información, sabemos que hay diversas variables, ¿no? Tenemos los elementos, tenemos tecnología, tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber cuáles son las prioridades para determinar el área de quirófano, para determinar la compra, para solicitar una compra, para seleccionar un dispositivo médico. Sí. Y bueno, para esas prioridades es necesario hacer una planeación, ¿no? Dentro de la Organización Mundial de la Salud hace un llamado en sentido general, esto que es establecer las prioridades en la evaluación de opciones, ¿no? Y en esta opción, en esta valoración de opciones, también es importante que no nos quedemos con alguien que nos viene a ver con una propuesta. Tenemos que revisar la bibliografía, tenemos que ver quién lo usa, cómo se usa, buscar la información para poder trabajar. Yo digo, esto está hecho en sentido general de la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros tenemos que también mirarlo porque está para nuestro centro, nuestro trabajo, nuestra función, ¿no? Y bueno, establecer prioridades, valorar las opciones. Bueno, acá como ya les puse el tema del COVID también, porque esto estuvo justamente propuesto, tendrá unos 10, 11 años, donde ya había esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que está en la bibliografía, así que tiene ahí la edición. Bueno, la información de referencia con respecto a la disponibilidad de los servicios, el recurso humano disponible, cuáles son los centros de salud más cercanos, toda la información de los dispositivos médicos, qué disponibilidad tienen, tanto del estado en el que se encuentra, como las instalaciones donde nosotros queremos ubicarlos, en qué condiciones, si necesita temperatura, si necesita aireación, si necesita determinados enchufes triples, como conexiones, no enchufes, conexiones, ¿no? Y si también cómo trabaja el recurso humano con respecto a esas incorporaciones. Sí. Cuando hablamos de esas, sí, puede seguir también, bueno, es una imagen que habla de las distintas necesidades que hay en distintos pueblos.
Bueno, en la determinación de necesidades, que debe ser uno de los momentos que nosotros tenemos que pensar y rodearnos de gente que esté dispuesta a acompañarnos y que nos especifique y que nos cuente y que nos detalle por qué es la necesidad, qué es lo que afecta o qué no afecta al servicio, a la atención de ese paciente. Con lo cual, como está acá el slide, ¿no? Es un trabajo donde se utiliza la estrategia para conocer, para profundizar, para como transitar ese proceso de planificación. Y todos sabemos que ese proceso, o queremos que ese proceso mejore el desempeño actual y corrija las deficiencias. Pero ustedes saben que cuando uno planifica un trabajo, ahora cuando ustedes planifican un trabajo, siempre se deben rodear de todas esas personas que nos ayuden a crecer, a formular preguntas, a reformular, a no pelearnos, a encontrar bibliografía, ¿no? A ver cómo podemos llegar mejor. Y además recurrir por ahí a algún docente que hayan tenido, a los laboratorios, pedirles especificaciones. Bueno, especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son esos documentos en los cuales se definen las normas y exigencias y procedimientos a ser empleados y que sean aplicados en todos los trabajos de construcción de esas obras y en la elaboración de los estudios. Digamos que tenemos que conocer cómo es la fabricación de esos equipos, cuáles son las especificaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Yo necesito un electrobisturí. Doy un ejemplo cualquiera, ¿no? En el área. Yo tengo que especificar qué tipo de electrobisturí, qué documentos hay que aseguren la calidad de ese electrobisturí, cuáles son las alternativas, presentar por allí 3 o 4 elementos que den certeza de que ese electrobisturí es importante. Tengo que dar las especificaciones, seguimos. Pero queda claro, no puedo decir, necesito un electrobisturí. Tengo que saber dónde, cómo, cuándo, para qué. ¿No? Tengo que dar todas las especificaciones, qué tipo de electricidad, cuántos voltios, todas las especificaciones. Bueno, los atributos de la calidad, ya hablamos de esto, ¿no? La eficacia, la efectividad, la eficiencia, sí. Ajá. Cuando hablamos de la equidad, ¿no? Y tiene que haber una definición real, ¿no? ¿Qué es la equidad? Esto también lo dice la OPS, ¿no? ¿Qué es la equidad? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Y justamente es importante porque otro servicio también puede estar necesitando algo que tenga una prioridad superior a la que yo necesito y no puedo estar peleando la mía. Por eso es necesaria la comunicación, que el otro día también hicimos mención a esto. No puede faltar la comunicación para que haya una buena gestión dentro del área que nosotros trabajamos, ¿no? Y bueno, cada uno de estos puntos también los tienen expresados, así que es importante saber que dentro de estas explicaciones o definiciones no puede quedar de lado las normas, los principios, las leyes, las regulaciones. Es decir, cualquier elemento que yo esté pidiendo tiene que estar bien registrado. Y esto de la equidad y la igualdad está relacionado, ¿no? Justamente a saber definir por ahí en algún momento al otro servicio, o yo, o nuestro servicio, ¿no? Ver las necesidades, ¿no? No todos necesitan lo mismo. Bueno, seguimos. Ya la imagen tiene que ver con la anterior slide. Bien, entonces, nosotros cuando vamos a hacer una solicitud tenemos que brindar el conocimiento real de lo que sabemos y por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. En esto, yo hice justo referencia hace un ratito que podía ser un electrobisturí. Lo mínimo que tengo que hacer es describirlo. Describir y pedir a las empresas, 2, 3, a ver qué es lo que tienen, qué es lo que tienen para ofrecer. Hablar con los cirujanos, ver las cirugías, qué tipo de
de requerimientos debe tener para determinadas cirugías, ¿no? Y entonces tengo que poner las características mínimas del equipo que sea capaz de, por ejemplo, de transformar la energía en calor con el fin de coagular, de cortar, de eliminar tejido, es decir, todas las especificaciones, desde la frecuencia, ¿no? Como hasta, bueno, acá lo que yo hice es agregarle solamente, porque el Hertz, que es una medición que se utiliza, ¿no? Para poder hablar de la frecuencia. Y lleva HZ porque el creador es Hertz. Nada más, eso lo puse como colorario para que sepan de dónde sale. Pero esto es importante. Cada uno de estos puntos ustedes tienen que poner qué es lo que necesitan, por qué, cuándo, ¿no? Dónde se venden, qué repuestos, quiénes son los técnicos. Ustedes tienen que saber todo. Desde el ambiente, qué pasa con el ambiente, si hay consumición de oxígeno, si no hay, si hay carboxi, si no hay. Se comprende, ¿verdad? Sí, seguimos. Se comprende, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Pero no Sí, profe, solamente se el escucha bien. pedido, no solamente es el pedido, yo necesito tal cosa, yo tengo que saber cómo va a ser el mantenimiento de ese aparato o elemento que estoy requiriendo, ¿no? Y para ese mantenimiento tengo que saber cómo llevar adelante un mantenimiento preventivo en el transcurso del tiempo. ¿Y qué es un mantenimiento preventivo? Es el que se realiza justamente para prolongar la vida útil del dispositivo y evitar de alguna manera que haya desperfectos que se puedan prevenir, pero no solamente que haya desperfectos, sino que pueda causar un daño. Ustedes saben que por una falla en un electrobisturí hasta se puede producir un incendio, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que trabajar. Hay que estar en conocimiento con respecto, bueno, entonces el mantenimiento preventivo también es tener o programar o realizar habitualmente programas de mantenimiento para poder, para que ese aparato, esa aparatología que nosotros tenemos tenga una vida útil importante. Acá hay determinadas formas que se señala, que ustedes también lo tienen, que es la limpieza, que es la lubricación, ¿no? Los filtros, el reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan, y que uno siempre después llamamos, después viene, ¿no? Esto se necesita, o sea, ustedes tienen una fecha, sepan que cada 3 meses van a hacer una revisión, bueno, esos 3 meses se deben cumplir. No, pero Juan anotó una cirugía, es necesario el mantenimiento, porque si se rompe, Juan no va a poder operar, ¿no? Digo, o Juana, como ustedes quieran, pero digo, esto está especificado, esto en cada fabricante tiene especificado cuándo y cada cuánto se debe llevar adelante el mantenimiento, ¿no? Acá abajo está. Por lo general, ves, ahí dice, el fabricante es el que establece los procedimientos a intervalos de esas pruebas. Y bueno, lo que mencioné anteriormente, que hablaba sobre las cuestiones éticas, esto también, la Organización Mundial de la Salud como la OPS instan a que todas estas cuestiones que nosotros tengamos presentes dentro de lo que es las áreas de salud pública, como las farmacias o los farmacéuticos, trabajen siempre bajo la esfera de los derechos humanos, siempre con la ética y con la bioética, ¿no? Sobre todo con la esfera de los derechos humanos, porque de ahí se desprenden esto de la dignidad de las personas y los valores que tienen las personas y los derechos que tienen las personas y los deberes que tenemos los profesionales que trabajamos en el área de salud. Sí. Y bueno, esto también hace referencia, ¿no?, a la necesidad de tener el acceso a nivel mundial, como yo he mostrado unas imágenes que de pobreza, ¿no? Sino, como dice acá, el acceso a las tecnologías médicas necesarias no es, por tanto, una ecuación inmutable, sino que hay estrategias que adecuan, digamos, de alguna manera
el valor, el reconocimiento para la innovación, que está orientada obviamente para poder llevar adelante los avances y adaptar las mejores tecnologías que están para más así, las existentes para el futuro. Sí, Lilian. Bueno, esto es otra de las muestras, ¿no? De donde cada uno de estos elementos que se utilizan deben estar bajo un marco jurídico y con políticas específicas desde el momento de su cambio, su modificación, su innovación, para lo que se refiere. Todo debe estar detallado, escrito y detallado, sí. Con lo cual la innovación no tiene lugar al margen de preocupaciones sobre el acceso equitativo a los medicamentos y a las tecnologías médicas. Esto es lo que aspira y lo que cree la Organización Mundial de la Salud. Y que nosotros no podemos quedarnos atrás en esas aspiraciones, ¿no? Entonces, vayamos a lo nuestro. Factores claves para planificar un programa de mantenimiento. Entonces, esos factores son, nosotros habíamos visto hasta inventario, no hicimos rapidito, habíamos visto hasta inventarios, pero sin profundizar demasiado y medio interrumpido. Uno de los factores importantes es el inventario, otro es la metodología y otros son los recursos. ¿Qué es un inventario? Es un dispositivo médico en el hospital, tiene que ser inventado, debe estar registrado, debe estar caracterizado, debe estar preparado con fecha para cuando, hablando con el, como dije anteriormente, con el vendedor, con el promotor, ¿no? La fecha de mantenimiento. Bueno, vayamos a inventario y vamos a ver cómo se hace, cómo se lleva adelante un inventario, Lilia. ¿Qué es un inventario? Un inventario es una relación detallada de los activos que posee una organización o una institución. Es un activo, ¿no? Para que sea útil el inventario, debe mantenerse totalmente actualizado, hoy lo mencioné. Continuamente debe estar reflejando la situación actual de cada activo, todo inventario, ¿no? Y según la naturaleza de la organización y de sus activos asociados, se controlan y autorizan diferentes datos cuando se producen cambios. Esta es la generalidad del inventario. Nosotros lo tenemos que llevar a un inventario en cuanto a lo que hace al sistema de salud, como lo que menciona esta definición que está en el cuadradito, ¿no? El objetivo es disponer de un registro exacto, actualizando todos los activos que posee la organización, en el que se refleje la situación actual. Yo lo estoy leyendo, pero es porque quiero hacer hincapié en esto, ¿no? La situación actual en cada momento. Un inventario es el primer instrumento y el más importante para lograr las metas generales. Un inventario para las metas generales. Eso tiene que ver con evitar accidentes. Sí, seguimos. Tiene que ver con evitar accidentes, tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con daños, tiene que ver con un incendio también, ¿no? Donde no hay un control de, bueno, sigo leyendo. Se entiende como una relación, que es un inventario, se entiende como una relación detallada de todos los activos materiales que posee la empresa, y en nuestro caso, el centro de salud, pues yo acá, lo más importante es que este inventario debe gestionarse, y la gestión tiene todos esos procesos que ustedes vieron con Lilian y que hoy hicimos un repasito de 3 momentos y que ustedes trabajaron, ¿no? La gestión tiene, ¿sí?, una entrada, un proceso y una salida, como lo dice Adey Donadelia. Una vez que se ha listado y clasificado todo el material y los elementos que posee el centro, debemos mantenerlo actualizado constantemente. Sí. Es importante que el Departamento de Ingeniería Médica lleve un inventario de los equipos, porque son los que van a poder resolver en algún momento una falla o el mantenimiento de acuerdo a la complejidad que tenga ese
ese aparato o ese elemento, ¿no? Sí, sí. Esto, obviamente, como decía yo recién, ¿no? Tiene que estar en continua relación con la empresa proveedora de ese elemento. Hay varios tipos de inventario. En cuanto a salud, obviamente encontramos o manifiesto esto de poner algunos temas en conocimiento. Depende del tipo y sobre todo de la dimensión del centro de salud, vamos a necesitar pocos inventarios o una gestión de inventarios bastante compleja. Según la Organización Mundial de la Salud, el inventario de un centro de salud debe corresponder a, esto es importante, si ahora nos vamos y hacemos un inventario, debe corresponder a equipos médicos. ¿Y los equipos médicos qué dijimos que eran? ¿Qué dijimos que eran? Accesorios. Todo lo que se emplea para todos los procedimientos, desde una pinza hasta un respirador. Exactamente. Material fungible, material de un solo uso, que no se reutiliza, como electrodos o gel conductor para hacer electrocardiogramas, equipos para uroterapia, gasas, sondas, agujas y jeringas, ¿no? Los equipos industriales hospitalarios como autoclaves, calderas, equipos de lavandería, ¿no? Algunos tienen óxido de etileno también, ¿no? Todo debe estar inventariado, inventado ya está. Entonces, los tipos de inventarios que encontramos en el centro de salud, también seguimos con el listado: materiales y residuos radioactivos o peligrosos, historiales, material de oficina, material de mantenimiento en general, como las lámparas, los cables, los eléctricos, los tornillos, los motores, herramientas de taller para el mantenimiento del centro, de los equipos médicos, equipos de seguridad que a veces no se actualizan, los extinguidores, las mangueras de incendio, ¿no? Esto es muy importante, manuales de uso y reparación de los diferentes equipos. ¿Por qué los manuales de uso? Porque si no sé dónde está el manual de uso o cómo tengo que reparar, o sea, sí, seguimos. Digamos que en un centro de salud la gestión de inventario es sumamente importante. Y esto, en nuestro vínculo realmente de trabajo, lo que hace es clasificar todos los artículos que tenemos. Los podemos separar por grupos, como se acaban de citar, como se dijo recién, o prepararlos en el listado por categoría, ¿no? Así que, bueno, sí. Sí, seguimos. Yo digo siempre eso, el quirófano del corazón del hospital, porque ahí pasa todo, ¿no? Pasa laboratorio, pasa rayos, pasa hemoterapia. Sí, Una pregunta, ¿puede ser? El laboratorio. Sí. El inventario no solamente es necesario para saber con qué contamos hoy, sino también para saber y determinar las necesidades que tenemos. Sí, bueno, nos va a faltar esto. O sea, el inventario no solamente es necesario para ver que no desaparezcan cosas. No, ahí vos podés hacer otras cuestiones, pero solamente te hablaba de lo activo, ¿te acordás? De lo que vos tenés, con lo que vos contás, porque no solamente para reparaciones, sino porque vos necesitas saber, es como, ¿qué tenés en tu casa? ¿No? Por eso. Y entonces, ¿qué es lo que vos tenés, pero qué es lo que tenés activo, ¿no? Y ahí te mencionaba cada uno de ellos, ¿no? Sí. Como, Elenita, ¿me permitís agregar algo? Sí. Bueno, un inventario es una situación de activos. Activos son esos elementos que representan valor para la organización y que representan valor para el servicio. Un activo es un equipo de intensificador de imágenes, un activo es un electrobisturí, un activo es un set instrumental para determinado procedimiento. Si nos centramos a ejemplificar
adentro del centro quirúrgico. Y este inventario es necesario no solo por el control de los materiales, sino por la gestión de los materiales, porque si nosotros desconocemos con qué contamos, difícilmente podamos hacer un plan en el que solicitemos equipamiento nuevo, ¿sí? Entonces, esos activos responden a la capacidad productiva, como decía Elena anteriormente, de un servicio de centro quirúrgico. Pero si esos activos limitan la capacidad productiva, nosotros necesitamos incorporar más recursos activos, pero también necesitamos gestionar los que ya tenemos, ¿sí? Entonces el inventario es importante para saber dónde estamos parados y qué podemos hacer con los recursos con los que contamos. Y si nosotros queremos aumentar nuestra capacidad productiva, seguramente vamos a tener que aumentar esos activos, ¿sí? Porque las actividades quirúrgicas se hacen a partir de todo tipo de recursos, inclusive estos que son activos. Sí, algo que creo que dejé pasar, o me olvidé de decir, es que justamente en el inventario también están las fichas de reparaciones, ¿no? O sea, cuándo se llevó tal elemento a reparar, cuándo le toca el service, o sea, cuándo es la fecha del service también. Entonces, vos vas a llevar siempre un control de manera tal que ese elemento siga produciendo, porque donde no cumpliste con los requisitos técnicos de revisión o de verificación a los 6 meses, al año, lo que esté estipulado obviamente por el proveedor, ¿no? Por la ingeniería o por el ingeniero, si vos no cumplís estás perdiendo o dándole pérdida, justamente porque se deteriora, se rompe o causa un accidente, estás perdiendo la institución, estás perdiendo tu producción, estás perdiendo tu activo, digamos, ¿no? Y a la vez estás trabajando mal, digamos, ¿no? Sin calidad y sin seguridad. Entonces, tiene que haber un control, no solamente de lo que vos tenés como activo, sino de cuándo fue a reparación, o cuándo tiene que volver el técnico, porque vos tenés que llamar y decir, tal fecha tiene que venir el técnico a hacer la reparación o venir a controlar, ¿sí? Eso también es importante, el inventario también es eso, importante para llevar un control de calidad y seguridad al área donde vos trabajás. ¿No? Lilian, eso era también, ¿no? Para agregar. Sí, por supuesto. Yo siempre doy el ejemplo del auto, ¿sí? Nosotros hacemos X a los 10.000 kilómetros, otro X a los 20.000, otro X a los 30.000, y nuestros activos en tecnología médica también tienen kilómetros de uso. Entonces, y eso tiene que estar planificado y colocado en un cronograma. Entonces, si yo tengo 3 equipos de intensificador de imágenes, no está bien que los 3 tengan el service de la empresa o el service de mantenimiento para, no sé, cambiarles los filtros o retirar las pelusas. Ustedes vieron que en el área quirúrgica nosotros trabajamos con muchísima ropa y todo nuestro equipamiento, cuando ustedes retiran las tapas, está lleno de pelusa del color de la ropa que usamos, a menos que tengamos la capacidad de utilizar ropa descartable que no genera pelusa. Pero todavía se utiliza la ropa tejida y ustedes presten atención el día que vayan a hacer el service, no sé, del microscopio, y cuando sacan la carcasa, adentro está lleno de pelusa. Y eso es mantenimiento de
de puesta en limpieza de los componentes internos, mantenimiento, cambio de filtros, mantenimiento preventivo, que como decíamos en el inicio, prolonga la vida útil del equipamiento. Y además, este inventario también sirve porque nosotros a lo mejor tenemos, ejemplo que dio Elena, un electrobisturí por quirófano. Habrá organizaciones en las que el equipamiento no se mueve del quirófano. Habrá otras organizaciones en las que va rodando de un quirófano al otro. Y nosotros tenemos que tener un seguimiento preciso de qué es lo que pasa con cada uno de los equipos. Cuando se descompone un electrobisturí, ¿es siempre el mismo? Nosotros lo tenemos que tener inventariado con su número de serie, que es su número de identidad. Entonces, porque no alcanza con eso de electroquirófano 1, porque después los cambian de lugar y uno nunca sabe dónde está el otro electro. Entonces, la gestión de este mantenimiento preventivo es importante. Y también es importante la gestión del mantenimiento en el arranque de los procedimientos quirúrgicos. Está bueno eso de que venga un ingeniero a las 7 de la mañana, recorra los quirófanos, revise cuánta luz tiene cada cialítica, qué cosa hay que cambiar, en cuál quirófano, revise los equipamientos que se llaman que están en contacto directo con los pacientes, como puede ser un colchón térmico o un regulador de temperatura o un electrobisturí, todo lo que está en contacto directo con el paciente. Y esto se denominan productos médicos activos. ¿Por qué? Porque se conectan desde un equipo mediante una pieza de mano o mediante electrodos o mediante algún otro accesorio de manera directa al paciente. Entonces también es importante para eso, para el seguimiento de fallas, que pudiera tener algún equipamiento, porque como les digo, qué sé yo tengo el mismo televisor que tiene mi hijo, y el mío no salió tan bueno como sí salió el de mi hijo. Entonces, eso hay que llevarlo. Está muy bueno el ejemplo, muy bueno el ejemplo. Eso hay que llevarlo bajo control. A nosotros no nos puede tomar de sorpresa. ¿Sí? Bueno. Estábamos... Se silenció la profe. Sí, me silencié para que él siga con lo que es metodología. Bueno, que era justamente al comienzo, en la explicación estaba, ¿no? Lo que está relacionado con, ¿qué dije yo? ¿De qué hablamos? De inventario, de metodología. Inventario, metodología y recursos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos llegado hasta acá en la semana anterior, pero creo que hacía falta repasar un poquito, ¿no, Lilian? Con respecto a la metodología, como bien está definido acá, habla justamente de la identificación del método que se va a adoptar para poder llevar adelante ese mantenimiento de esos equipos que están incluidos dentro del programa con el cual nosotros trabajamos, de esos activos, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que recién hacía referencia también Lilian, ¿no? En la organización, acá habla en general, porque esto, como yo les decía, es una aplicación a todo el sistema sanitario. Nosotros lo tenemos que trasladar a nuestra área porque trabajamos en el área quirúrgica, ¿no? Pero tenemos relación con el resto de las otras áreas, que también tienen que ser favorecidas por nosotros, no perjudicadas. Y en este caso, nosotros tenemos que tomar eso para poder analizar y brindar un servicio de calidad. Una organización sanitaria, dice, puede firmar contratos de servicio con fabricantes de dispositivos y equipos, organizaciones de servicios independientes o una combinación entre ambos. Pero es importante contar con personal para llevar a cabo dichas tareas. No puede ir Juan o Pedrito. Pobre, por ahí los nombres son divinos, pero se me ocurrió decir Juan o Pedrito. No podemos llamar a cualquiera, porque ata con alambre, viste que sabe.
que te lo arregla en 2 minutos, no, tiene que estar totalmente capacitado, tiene que estar en una relación realmente conectada, con responsabilidad, y que sea obviamente un trabajo que beneficie a la institución, ¿no? Y después de esta, sí, seguimos. Después de lo que es la metodología, bueno, de lo que hablábamos recién, los recursos, ¿no? Donde los recursos para el mantenimiento son sumamente importantes y a veces, como bien dice el slide, es difícil de proyectar. Y recuerdo lo que acaba de decir Lilian con respecto al ejemplo del televisor, ¿no? Uno tiene el mismo que el otro, sin embargo, ¿no? Uno anda bien, otro anda mal. Bueno, hay que trabajar muchísimo con los antecedentes, del mantenimiento, con el cálculo del personal necesario que va a llevar adelante esto, con los conocimientos, con la preparación, porque los equipos tienen que andar en perfectas condiciones. Para esto, obviamente, otra vez, ¿no? Se precisa un personal capacitado con conocimientos, competencias, con conocimientos, con una experiencia adecuada, que esté en contacto permanente con lo que es el mantenimiento de equipos complejos. Sobre todo en el área donde nosotros trabajamos, no son todos los equipos iguales, todos los equipos, uno los compra un año, otro los compra en otro año, o sea, vinimos de trabajar en una institución y creemos que funciona exactamente igual en la otra, no. Tenemos que concentrarnos, presentarnos, analizar, interiorizarnos de la forma de trabajo de ese lugar, interiorizarnos quiénes son los responsables de cada área, del sector de mantenimiento, del sector de la ingeniería. O sea, tenemos que estar preparados, ¿no? Sí. Bueno, esto también fortalece lo que venimos hablando anteriormente, y acá especifica el tema de los recursos financieros, los recursos materiales, humanos, como la disposición de programas. Y esos programas son a los que se refirió también anteriormente Lilian, ¿no? Que uno tiene que saber el cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué, ¿no? Son parte del equipo del mantenimiento, son parte de también las limitaciones, cuando no conocemos a quién llamar, cuándo llamar, que no quedó anotado, no lo registramos, no especificamos, también vamos a tener limitaciones. A veces limitaciones económicas, ¿no? Como para la adquisición de un equipo nuevo, o para la reparación, o porque se venció la garantía y no fue llevado con la anticipación. También es nuestra responsabilidad estar detrás de esa reparación, y de los tiempos de vencimiento de esa adquisición, ¿no? De ese equipo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto. Sobre todo, bueno, acá también habla en particular cuando se compran en el exterior, esos equipos que se compran en el exterior, obviamente pronuncian, por así decirlo, el descuido en algo que por ahí se pierde el equipo por un descuido nuestro o del equipo con el que trabajamos, ¿no? Entonces, como dice acá, para estar preparado y afrontar dicha situación es importante realizar o analizar previamente los recursos financieros, los materiales, los humanos con los cuales contamos. La capacitación, el conocimiento y la especificación de cada uno de estos actores es importante. Sí. Esto es de Juli, así que lo paso. Esto es de Juli, así que lo paso. Bueno, vamos a lo que es en realidad la gestión de las áreas quirúrgicas, el mantenimiento de las máquinas, vamos a agotamiento y depreciación, ¿no? ¿Sigo, Helen? Hola. ¿Te quedaste sin audio?
Me parece que la profe se quedó sin audio. Bueno, entonces, volviendo al tema de la gestión de este tipo de materiales, lo que tenemos que considerar es que, ¿qué es lo que pasa en relación con el mantenimiento de todo esto que es equipamiento tecnológico? ¿Qué es lo que pasa con el tema de agotamiento y depreciación? ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros nos pasan dos cosas en este orden. Nos pasa que mayoritariamente nosotros no tenemos industria nacional para todo el equipamiento tecnológico que utilizamos dentro del área quirúrgica. Entonces, nos pueden pasar dos situaciones. Una situación es que se use hasta el cansancio, pero ese equipamiento que requiere de un mantenimiento preventivo anual, le pasa que los técnicos que están en capacidad, que tienen la competencia como para resolverlos, como para repararlos, no consiguen los repuestos. Entonces terminamos declarando que están obsoletos por agotamiento o por depreciación. Otro equipamiento que es importantísimo de tener en consideración y bajo control es el control de la climatización y los sistemas de circulación de aire, que como ustedes saben, en general son de circulación, los quirófanos tienen circulación centrífuga, o sea que el aire, en lugar de ingresar desde el pasillo que los comunica, egresa desde el quirófano hacia el pasillo. Y eso tiene que estar absolutamente controlado. También es muy importante la gestión del instrumental quirúrgico y de acuerdo a la modalidad de trabajo propio de cada centro quirúrgico, se organizarán estos sets de instrumental que no solo la gestión es la organización del set y el control de las piezas y que no se nos extravíen, sino la reposición, el mantenimiento del instrumental. La otra cosa, ¿estás? Sí. Bueno, cierro el concepto. Sí, no te escuchaba. Cierro el concepto. No, que se me había ido la imagen. Cierro el concepto con los procedimientos y te paso la próxima. Y los procedimientos también son otra de las dimensiones que requerimos gestionar en las áreas quirúrgicas. Sí. ¿Me escuchás? Bueno, sí, te escucho, seguí. Te habías está quedado bien. sin audio. Bueno. No, es que no, había perdido la imagen directamente. Bueno. Miraba y es más, desconecté el audio, lo volví a conectar, me había quedado un rato interrumpida. No, te quedaste sin internet, seguro. Bueno, sigamos acá. Bueno, estábamos hablando de lo que era la depreciación, ¿no? En el ámbito de contabilidad y en economía, cuando uno habla del término depreciación, se refiere a una disminución en tiempo, periódica, digamos, de lo que es el valor de ese bien o material. Esa depreciación se percibe o puede derivarse, mejor dicho, llega por tres razones. Una de las principales es el desgaste o el mal uso o el uso inadecuado a través del tiempo sin que sea capaz de ser revisionado o quizás también por la vejez. Esto es lo que se refiere a depreciación. Entonces, acá es donde nosotros trabajamos en forma mancomunada con todo nuestro equipo para mantener
todos los elementos que nosotros tenemos en esas condiciones. No en la depreciación, sino en las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, se debe hacer un análisis justamente de economía, de comparar datos, de comparar costos, de verificación del tiempo, como decíamos anteriormente, con respecto al inventario, a tener en cuenta las fechas de vencimiento de esa revisión, y trabajar fundamentalmente con esos elementos para que no se deterioren. Y cuando se deterioran, esa corrosión, por ejemplo, que puede existir en determinados elementos, determinadas pinzas y demás, puede ser contraproducente seguir sosteniendo en el tiempo esa corrosión con nosotros, porque puede no solamente, si fuera de un equipo, interferir en la calidad en el cuidado del equipo, sino también si son pinzas, por ejemplo, ¿no? Que no controlamos, que no verificamos, puede quedar alguna corrosión dentro de un paciente, los pacientes se infectan, sí, hay que tener cuidado en todo lo que hace el agotamiento del instrumental o de los elementos que tenemos, cualquiera sean de ellos. Sí. Bueno, ahí hay figuras o fotos de gente justamente controlando, cuidando todo lo que hace esto de los recursos materiales. ¿Quién pudiera no tener? Lilian, ¿ustedes tienen así una central de esterilización? Hola. Nosotros tenemos una central importante, pero esto es una central industrial. Sí, entonces, sí, es no enorme, tan es enorme, importante. es enorme, Esto, no tan importante. esto es, en Europa actualmente la esterilización se terceriza. Nosotros estamos en los primeros pasos y por un tema de seguridad de los operadores y de seguridad en los procesos, hay muchas instituciones que tercerizan el tema del óxido de etileno, pero la tendencia en Europa es a tercerizar la esterilización directamente. Y esto es una central industrial de esterilización. Sí. Bueno, sigamos entonces con los recursos materiales, ¿no? Creo que sí. Sí. Volvemos e insistimos en esto de los recursos materiales, en la dinámica que debe existir en cuanto al inventario, en cuanto al mantenimiento, en cuanto al lugar de trabajo, la limpieza, las herramientas con las que contamos, los equipos para realizar pruebas, los insumos. Acá está todo detallado, que solamente no habla de los recursos materiales que son propios de pinzas, ¿no? Sino en general. ¿Cómo? No, hay alguien que se le activó el micrófono. María Laura, se te activó el micrófono con tareas hogareñas. Para esto, obviamente, hay instituciones donde hay un laboratorio o un taller de reparaciones, y estos talleres de reparaciones son los que evidentemente son los que dan asistencias técnicas en el lugar donde se encuentra el equipo. Sí es importante resaltar que hay reparaciones, si nosotros tenemos el inventario y tenemos un fabricante y tenemos una compra realizada, es importante que no llevemos a hacer una reparación al taller porque lo sabe hacer. Tiene que estar calificado para poder reparar un recurso nuestro, ¿no? Un material importante, un activo, volvemos a la palabra, que lo que queremos es producir con ese activo y no crear un problema, una dificultad o un incendio que a veces no pasa, no sabemos siempre, no hay siempre en los diarios esa información, pero existen las posibilidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿no?
Después hablamos también del espacio de guardado de los equipos, el tema de la humedad, el tema de la aireación, las condiciones, la limpieza, si necesita estar un mueble cerrado, si necesita tener un mueble abierto, si está en orden los estantes, viste que a veces van y ponen todo así porque hicieron la puerta con todo. Bueno, el orden es fundamental. Las etiquetas son fundamentales. Separar, algunos separan justamente por especialidades o por cuestiones que sean todos motores. Bueno, eso es un lugar que tiene que estar totalmente ordenado, totalmente etiquetado, totalmente limpio, seco, no tiene que haber humedad, no tiene que haber nada que haga contacto que pueda romper un papel, que pueda romper una bolsa. Es decir, esto es fundamental, que nosotros tengamos muchos ojos para poder ver esto, ¿sí? Y los ojos los tenemos cuando trabajamos en equipo, como habíamos visto un slide. Sí. Bueno, acá hay nada más nada menos que una imagen y habla, mira, esta me adelanté un cachitín, que hablaba del orden, del lugar, no había dicho esto, iluminado, contar con servicios básicos para los equipos, electricidad, gases medicinales, mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son muy importantes, que tengan la altura suficiente y el tamaño suficiente. Les cuento una anécdota chiquitita. Una vez yo trabajaba en el comité de calidad del sanatorio y nos llamaron porque decían que las mucamas que tenían en un sector, un determinado ambo, se manchaban siempre con lavandina y tenían siempre que estar haciéndoles ambos distintos, era color rosa, entonces siempre estaban manchados con lavandina. Entonces decían que la llamaron para preguntarle por qué y se salpicaban cuando trabajaban con los baldes con lavandina. Entonces le hicieron delantales largos de plástico. Vienen y dicen, se siguen manchando, ¿cómo es si le hicimos delantales de plástico? Entonces fuimos a la fuente, le preguntamos a las chicas que estaban trabajando en ese momento. Primero que eran bajitas, los delantales medían 3 metros. Entonces algunas se los sacaban y otras se los pisaban. Entonces decidieron directamente no utilizarlos. Además era un material muy duro, que les costaba agacharse, les costaba, ¿no? Para limpiar determinados espacios y demás. Entonces me recordé cuando estaba este slide, esta situación, ver las necesidades que estén acorde a lo que realmente justifica la solicitud de algo, ¿no? Y que eso esté totalmente inventariado. Las mesas de trabajo, como decía, también la altura, el espacio. Por ejemplo, en la esterilización, en un lugar donde yo estuve una vez, había unas mesitas que eran como las de los cafés, ¿no? Para armar los camisolines que se esterilizaban en ese lugar. Y claro, las chicas cuando lo hablaban bajaban, subían, bajaban. Tardaban 3 veces más en armar un camisolín que si estuvieran en un... Y además la ergometría, ¿no? del que trabaja. Después andaban con fajas. Es decir, digo, a veces con algo tan sencillo se puede solucionar. En eso tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que brindar un espacio que sea adecuado, un espacio que sea, como decía ahí, ventilado, seco, iluminado, con mesas acordes a la altura, ¿no? Y con un personal capacitado para poder trabajar en ello. Entonces, la importancia de contar con personal también adecuado, bueno, recién lo decía yo, ¿no? Con temas de gente capacitada. Y la gente capacitada, en principio, hablemos de los ingenieros, como recursos humanos, hablemos de los técnicos, y hablemos también de estos que son proveedores externos, cuando no hay alguien, como mencionó anteriormente, hoy Lilian, que yo escuchaba, pero no podía ver lo que estaba mostrando, pero la escuché, que hablaba justamente de las personas adecuadas. Entonces acá lo que tienen es la definición netamente de lo que hace un ingeniero biomédico o un ingeniero clínico, cuál es su función, qué es lo que debe hacer, cómo debe supervisar. Además, te habla de que también
trabaja con proveedores externos y debe evaluar las necesidades de la institución y de lo que nosotros también solicitamos, pedimos, ¿no? Junto al ingeniero trabajan otras disciplinas, como dice acá, también relacionadas, como el electricista, el ingeniero mecánico, que tiene que saber de determinados motores, de determinados funcionamientos. Y esto, el que ingresa generalmente debe estar instruido, pero instruido en un general. Pero después hay que brindarle todo el asesoramiento posible para especificar cuál es la importancia y cuál es el rol que tiene el área, en nuestro caso quirúrgica, y qué posibilidades hay de que nosotros le presentemos equipos, que conozca con qué trabajamos. Más allá de que el ingeniero debe estar a cargo de él, nosotros no podemos dejar, yo pensé que el ingeniero, ¿no? Los técnicos con equipos biomédicos también trabajan participando en la reparación del mantenimiento de los equipos, y después, bueno, a veces no hay un ingeniero por los costos, por el volumen de trabajo de la institución, donde el ingeniero o el técnico son contratados, externos, o que se lo llama solamente cuando hay una reparación y no para llevar un mantenimiento. Sí. Es decir, que se debe trabajar sobre la vida útil de un equipo, sí, de un equipo biomédico. Y bueno, acá está lo que hablábamos hoy, lo que es la depreciación de los equipos o dispositivos médicos y cuáles son los factores que pueden influir, recién los vimos, así que, sí, y hablamos de la ingeniería, del hospital, sí, seguimos, eso ya lo dije. Esto que nosotros hablamos, tanto de las necesidades como de la depreciación de los equipos o de los elementos o de los aparatos o como sea, tiene que ver, como decía hoy Lilian, el tema del costo-beneficio, ¿no? Y esto es una técnica que obviamente se valora y se deben valorar, como enumerar y comparar los costos netos de esa intervención que se va a llevar a realizar. Ya lo hablamos y dijimos que se miden los beneficios, cuáles son las consecuencias y todo lo demás. El costo de efectividad también está explicado por Lilian en sistema general, pero es válido para también esta instancia, ¿no? Y la característica distintiva del análisis del costo de efectividad, que es las consecuencias del resultado de salud en los avances tecnológicos, que están medidas obviamente por una unidad común que tiene que ver con el objetivo, ¿no? Esto lo vimos en distintos momentos, sí, Lilian, lo vimos en distintos momentos, pero bueno, acá está como... el costo-utilidad también es algo que le saqué a Juli yo, y me dijo, así que se lo vamos a dejar, porque si no nombra la parte de arriba. Eso tiene más que ver con lo que es la gestión de compras. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que yo acá lo relacioné con el mantenimiento, pero está íntimamente relacionado con la gestión de compras. Y la efectividad que puede tener trabajar mancomunadamente y cumpliendo con los distintos estándares de calidad y seguridad, va a tener beneficios en resultados de salud, como dice acá, que supone utilizar esa tecnología de la cual hablamos desde el comienzo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en un determinado problema en condiciones generales, en condiciones habituales de lo que ocurre en forma común, en un trabajo constante. Que bueno, acá especifica un hospital o un comunitario, bueno, es un ejemplo. Sí. Esto que habla acá otra vez, la eficacia, la eficiencia y la seguridad, es íntimamente relacionado con la tecnología, con las condiciones, con las personas idóneas, con los aparatos adecuados, con el tema de la relación justamente de los protocolos, de los laboratorios de ensayo y error, las pruebas, el momento de control de calidad,
Está relacionado también, ya hablamos de la seguridad con la probabilidad de producir algún producto, un evento adverso, cuando no es bien controlado, como por ejemplo temas de electricidad, ¿no? O temas de falta de un aparato para otro equipo porque se rompe y hay una cirugía de neuro después. O sea, esto de los controles y la seguridad es sumamente importante, ¿sí? Y como decía el slide, tiene que ver y está relacionado también con la experiencia y el tratamiento específico podemos dar a eso con lo que trabajamos y que valoramos y a dónde queremos llegar. O sea, sí. Es importante, como estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de calidad, estamos hablando de trabajos que deben ser mancomunadamente llevados para ese activo que tenemos, no podemos dejar de mencionar el impacto económico que se recibe, que se refiere a los aspectos de estudio de costos y análisis de costo-resultado. Esto también le pertenece a nuestra niña, a Juli, y entonces volvemos con lo nuestro, que es la definición final de lo que hace la tecnología sanitaria. Entonces, la tecnología sanitaria es toda intervención que pueda ser utilizada desde la promoción de la salud, desde la prevención, para un diagnóstico o un tratamiento, ya sea una enfermedad o rehabilitación, o que mantenga un cuidado prolongado sobre una determinada persona. En esto se incluyen los medicamentos, los dispositivos, los procedimientos, que ustedes van a trabajar en procedimientos, los médicos, los procedimientos médicos, me vi la flechita y leí médico, creí que lo marcaba yo, no me di cuenta. Los procedimientos médicos quirúrgicos, que ya anteriormente lo mencionamos, así como sistemas organizativos dentro de los cuales se proporciona esa atención médica sanitaria. Esta es la definición, ¿no?, de tecnología sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Otra vez volvemos a subrayar esto del mantenimiento preventivo y correctivo, que lo que hace es tener en cuenta al fabricante, también lo leí anteriormente, se respeta siempre, viste que atarlo con alambre que después lo llevamos, no, porque podés estropearlo. Siempre hay que respetar las indicaciones del manual de servicio, tanto en procedimientos como en los intervalos de ese tiempo de servicio. El abastecimiento de materiales, insumos y repuestos, esto también es un trabajo de planificación y esto corresponde al responsable del área, ¿no? Y con respecto al personal, también hablamos anteriormente que debe ser altamente capacitado, o por lo menos estar, como se dice, visado o controlado por el ingeniero de la institución, sí, o el jefe a cargo, ¿no? Sí. Bueno, esta le puse para que vean que hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y cuidar los activos. ¿Cómo cuidamos los activos? Teniendo la vida útil o trabajando con la vida útil de un equipo biomédico. ¿Qué es la vida útil de un equipo médico? Bueno, se denomina, se define como el periodo ese limitado en el tiempo, ¿no?, que está expresado en años, durante el cual se espera utilizar el equipo, y que esas condiciones sean aceptadas en cuanto al funcionamiento y que obviamente garantice que se brinde con ese equipo una calidad adecuada para el cual se la obtuvo. En este punto, dice acá, esto es una agregadita que le puse yo, pero igual lo escribí, en este punto hay que destacar que por tratarse de equipamientos relacionados con la salud de las personas es necesario indicar que las condiciones de calidad del procedimiento o producto obtenido deben ser garantizables, lo leo tal cual, durante este periodo, y obviamente poder asegurar
esto hay que cumplir con una serie de requerimientos que condicionan la adecuada operación del equipo como por un determinado periodo. Y esto es importante tener en cuenta. Para asegurar la vida útil del equipo tenemos que controlar el tiempo que se compró, el tiempo que se reparó, las condiciones en las que se encuentra, el detalle, cuándo tiene que venir el service, cuándo le toca el control, cuándo fue, es decir, todo esto tiene que estar inventariado. Bueno, esto también hace referencia a lo que debe saber o lo que debe tener en cuenta, ¿no? Dice, los usuarios deben estar capacitados en el uso del equipo específico. Esta capacitación debe abarcar aspectos de uso, de limpieza y conservación. Esto es fundamental, o sea, para poder conservarlos tienen que estar limpios, si no, no se pueden conservar. Para poder conservarlos tienen que estar limpios. La limpieza tiene que saber con qué se va a limpiar. Y esto de saber no es solamente una hojita de bisturí, una virulana, no. Tiene que ser y tiene que estar instruido el recurso humano, no le tiene que dar lo mismo, no importa si está apurado que lo deje que lo haga otro, pero no a trabajar de manera no adecuada, porque estamos perdiendo la posibilidad de mejorar la calidad del otro paciente que puede estar necesitando esa atención. ¿Se entiende? Es preferible no hacer mal. Cumpliendo el cumplimiento de las especificaciones de las instalaciones eléctricas, fundamental, sobre todo en lo que hace a cuestiones sanitarias, ¿no? Esto es algo muy importante para tener en cuenta y hay que estar en continuo contacto, en contacto con los fabricantes. Obviamente detrás nuestro o delante nuestro hay otro responsable, que será el jefe de servicio, que será el ingeniero, ¿no? El que esté a cargo. Pero nosotros tenemos que tener todos los datos especificados y brindar la información correcta. Me parece que anda mal, no es una información correcta. Hay que decir qué, cuándo, cómo, por qué, ¿no? Y cuáles son las condiciones, qué tratamiento tuvo, qué tratamiento no se le dio, no para señalar con el dedo, sino para mejorar que en el futuro no vuelva a ocurrir. Si es necesario hacer una reunión, se hace una reunión, si es necesario enviar un mail, si es necesario poner un cartel en la entrada del hospital, no sé, hay que buscar los medios para que todos puedan estar informados, para que todos sean competentes, conocimientos, se instruyen, reuniones periódicas, no todos los días, poner fechas, reuniones para ver cómo está funcionando, qué necesidades hay, qué hemos visto que no se logró mejorar con respecto al cumplimiento de todo este sistema de control de calidad de la aparatología y de todo lo que hace al inventario. Sí. Bueno, a veces nos falla porque no lo cuidamos bien, a veces nos falla porque se rompió, sino porque tiene una obsolencia tecnológica. Y esta es prácticamente la definición, ¿no? de que está escrita tal cual, ¿no? Es definida como la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivadas por un mal funcionamiento, por el cumplimiento del periodo de vida útil, ya no pasaron muchos años, se mandó muchas veces a reparación, también eso tiene que estar inventado. Entonces, si está inventariado, digo, vos podés evitar que nos quedemos sin ese motor o sin esa aparatología que necesitábamos para alguna cirugía en especial. Una manera de evaluar es teniendo siempre la referencia al ciclo de la vida útil de esas tecnologías. Sí. No me llamó nadie, y ahí me tiene que dar otra marcha para yo poder vender. Bueno, con respecto a esto, es más de lo mismo, que tiene que ver justamente con a veces la obsolencia tecnológica, no porque cayó en desuso, no porque se rompió, no porque perdió vitalidad, sino porque quizás haya otro aparato, otro equipo que reúna mayores beneficios para el servicio en el que trabajamos. Y después,
con respecto a la evaluación que se hace en forma sistémica, objetiva, basándose en una evidencia científica, y hay que tener siempre los mismos conceptos de los que hablamos antes. La seguridad, la eficacia, la efectividad, el impacto económico, ¿no? Los beneficios, porque a veces queremos algo nuevo y las cirugías se dejaron de hacer, o se hacen poco, o realmente el tiempo, la calidad, no tenemos quirófanos para ese uso, o sea, nosotros podemos soñar, pensar, pero hay que tener en cuenta qué, cómo, cuándo se necesita o no pedir, ¿no? Sí. Bueno, esta frase que había puesto antes con respecto al quirófano es el corazón del hospital, es una lectura que vi, que me gustó el título, entonces la pongo en todos lados. Y el quirófano moderno, dice, es el núcleo del hospital, esa intersección de muchas disciplinas, de muchos profesionales, cada vez tiene, da, brinda, ofrece, ¿no? Necesidades que son únicas. Los quirófanos son multidisciplinarios, son interdisciplinarios y pueden mejorar día a día la eficiencia y la mejora de la atención de los pacientes para mantener costos bajos y bajo control. Esto es importante, esto también lo Lilian antes, ¿no? De trabajar con prudencia, con cuidado, y cuidando todo, obviamente, ¿no? Bueno, acá vamos también a algo importante que es medir o llevar adelante, conocer qué es el modelo de la vida útil de un instrumental. Y está señalado, obviamente, por el nivel de utilización. Ellen, ¿te quedaste sin audio otra vez? Chicas, hay una participante que es Florencia Otero, que tiene el micrófono abierto. ¿Lo podés cerrar, Florencia, por favor? Si es que estás en la clase presente, por favor, cerralo. Bueno, me parece que la profe se quedó sin audio nuevamente. Hay muchos modelos para el cálculo de la vida útil de un equipamiento y nosotros optamos por esto, que es de la Sociedad de Cuidados para de Ingenieros en Cuidados para la Salud, y que establece factores que ya se revisaron anteriormente, que hay que tener en consideración desde la perspectiva tecnológica y desde la perspectiva del mantenimiento. Entonces, para tener una proyección de cuál va a ser la vida útil de un equipo, tenemos que tener presente el nivel de utilización. Lo usamos todos los días, lo usamos una vez cada 15 días, lo usamos 3 veces por día. Luego, sí ha tenido muchas intervenciones de mantenimiento. Acá no hablando del mantenimiento preventivo, ese que es para prolongar la vida útil, sino del mantenimiento por reparación. Otro factor a tener en consideración es si la tecnología que estamos usando ha evolucionado y justifica que lo reemplacemos por la evolución de esa tecnología. Si disponemos o no de repuestos, no solo para el mantenimiento preventivo, sino para el mantenimiento correctivo. A nosotros nos pasó que tuvimos que renovar todas las mesas quirúrgicas porque dejaron de funcionar los controles remotos, dame un segundo, dejaron de funcionar los controles remotos y entonces no teníamos cómo accionar las mesas, pero tampoco se conseguía el repuesto.
del control remoto. Entonces, lamentablemente, no teníamos la capacidad de posicionarlas porque no teníamos control remoto, así que tuvimos que renovar todas las mesas quirúrgicas, no porque las mesas quirúrgicas no estuvieran en condiciones, a pesar de que hace, no sé, 20 años que se están usando, sino porque no teníamos posibilidad de disponer de los controles remotos. Y luego también en los cambios de la práctica clínica. A veces la práctica clínica, y acá nos estamos refiriendo a los procedimientos quirúrgicos, que son parte de la práctica clínica, se modifican. Entonces requieren de nueva tecnología. Así que bueno, esos son los factores que nosotros elegimos tener en consideración para calcular la vida útil de un equipamiento tecnológico. ¿Volviste ya, Helen? Profe, Ah, ¿puedo hacer sí. una consulta? Sí, Lo que dijo recién, si nos pasara eso de las mesas, ¿también iría en el inventario? lo que va en el inventario son las mesas. Claro, pero yo digo, Y lo que se cambio registra, también iría. acá se registraría en el inventario varias cosas. Primero, la solicitud de reparación, que no funciona el control remoto, por lo tanto, si no funciona el control remoto, la mesa está inoperativa. Entonces, eso se informa como equipamiento inoperativo. La segunda cosa que hay que hacer es plantearlo como necesidad. La tercera cosa que hay que hacer es, cuando se incorpora el equipamiento nuevo, dar de baja el equipamiento que ya no se usa e incorporar la carga al inventario patrimonial de este equipamiento nuevo, recién cuando ingresa, ¿sí? O sea, este inventario establece el movimiento como si fuera la historia clínica de cada uno de los equipos que pertenecen al centro quirúrgico y también los que pertenecen a la institución que no están adentro del centro quirúrgico. ¿Mm? Bien, Porque gracias. estas son normativas que aplican a toda la organización, pero nosotros nada más miramos para nuestra gestión el movimiento adentro de nuestro servicio. ¿Sí? Bien, ¿Quedó gracias. contestado? Sí, sí. Bueno, Helen, te paso la Sí, diapo y te paso. bueno, creo que también fue más o menos explicado, fuiste también aportando. Así que bueno, los niveles de utilización con los que deben contar, ¿no? Que está referido a ese equipo. El mantenimiento también, ya lo hemos hablado. Los cambios tecnológicos referidos a cuando un equipo es obsoleto o no, los deseos de cambiar, las cuestiones económicas, quién lo provee, ver los fabricantes, ver los tiempos, la reposición, la financiación, todo eso nosotros no vemos la financiación, la verá el dueño o los dueños, o sea, la institución, ¿no? Bueno, y después la disponibilidad en cuanto a repuestos, eso debe estar detallado, porque hoy ves un equipo nuevo, ya lo habíamos mencionado también a esto, te gusta, lo querés, pero para conseguirlo es importado, entonces si necesitas un repuesto, la adquisición por ahí está estancado, por así decirlo, ¿no? En desuso durante meses, y en realidad se invirtió mucho, se perdió mucho, se pierde mucho, eso también son cuestiones que deben estar documentadas, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, todo esto, yo no sé si
para empezar con la última parte, ¿te parece que dejemos acá? Porque ya entraríamos en lo que es el aire acondicionado, que sería el último tema, o más que aire acondicionado, condiciones de refrigeración, aireación, tipos de ventilación, mecánicas artificiales, que empieza con el próximo tema. ¿Te parece que lo hagamos, tema de ventilación, Sí, a mí me temperatura? parece que podemos dejar acá, ya estamos en horarios y, bueno, y seguir con retomar este tema a partir de esto que es tan importante, que es qué tipo y calidad de aire circula en nuestros quirófanos y Sí, las cuáles son las temperaturas. consideraciones, sí, además de la temperatura, que ¿Y cómo debe prepararse esos aires para que esos filtros, cómo deben estar las condiciones de los filtros, las temperaturas, ¿no? Es decir, eso es sumamente importante porque de ahí el valor del control de infecciones tiene un valor sumamente preponderante, ¿no? Es sí, decir, esto es categórico sobre la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, el control del equipamiento de aire y el control de los filtros que conforman ese parte aire del sistema del de sistema, tal aire, cual, tal cual. ¿sí? Así que bueno, yo diría, Así como las puertas, ¿no? Es decir, todo es un conjunto que justamente es nuestro espíritu, el control de infecciones en el área quirúrgica. bueno, yo diría que podemos dejar acá y trabajar este tema la clase que viene, ¿sí? Así que no sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir la pantalla por si hubiera alguna pregunta en relación con el tema que necesitaran hacer. Yo, perdón, que hago ejemplos por ahí muy comunes, pero es porque se vive en el diario y no todas las personas trabajan por ahí en centros importantes, a veces se trabaja en un hospital pequeño, con condiciones realmente que no puedes entender cómo siguen trabajando, ¿no? Entonces, acá somos de una gran diversidad y tenemos distintas formas de trabajo, pero sí tenemos que saber cuáles son las condiciones de las mejores formas de trabajo. Eso no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Sí, el sistema de salud nuestro, de la Argentina, tenemos un país terriblemente amplio y cuyo presupuesto, digamos, para salud es federado, entonces cada provincia tiene una realidad distinta y también hay Presupuestos. múltiples factores que influyen en los presupuestos, en el financiamiento y en el acceso a los recursos. Eso que vos mencionabas tan Sí, eso claramente, ¿no? Que es la capacidad de las personas de disponer de la prestación de salud que necesitan. Además de eso, existen distintos tipos de hospitales o de clínicas o de sanatorios con distinto tipo de objetivos que son detrás de los cuales ellos van. Entonces, la salud pública debiera tener como objetivo eso de la promoción, el restablecimiento, eh, el tratamiento de la salud en todos los órdenes de las personas que están comprendidas en su radio de acción. Y quizá el sistema es un sistema eh, multifacético, con múltiples tipos de organizaciones, con múltiples tipos de conducciones y, inequidades, y inequidades, sí, inequidades. Sí. Bueno, pero eso nosotros claro, no podemos justamente. desconocerlo, lo tenemos que
conocer porque es parte de nuestra realidad como país. Pero sucede que en relación con lo que son leyes, normativas, conductas y actitudes del personal que trabaja dentro del centro quirúrgico, podemos homogeneizar estas situaciones. No vamos a tener influencia sobre los recursos, no vamos a tener influencia sobre la capacidad de compra, no vamos a tener influencia sobre la tecnología médico. Sí, tal cual. Y la influencia que eso tiene sobre los profesionales, porque hay múltiples factores que intervienen ahí. Pero sí podemos tener influencia en nuestra responsabilidad de aprender, de conocer cuáles son los pasos correctos, saber qué es lo que sí está bien que hagamos y lo que no está bien que hagamos, y de acuerdo a nuestras propias incumbencias, tratar de ser agentes de cambio en esta necesidad del sistema de salud. Entonces, todos tenemos realidades distintas. A ninguno le llovió la realidad de la organización en la que trabaja espontáneamente. Todos deben de haber hecho algún esfuerzo para generar y provocar cambios y mejoras. Y esta tendencia de hoy hacia la calidad y esta tendencia de hoy hacia la seguridad del paciente, tenemos que poderla sostener. Entonces, en ese camino nos tenemos que formar. Tal cual. Que si no conocemos con qué herramientas o elementos contamos, no vamos a poder desear, querer, aspirar, a obtener, llegar, solicitar, ¿no? Sí, de eso se trata. Sí. Uno no puede pensar lo que no conoce. Ni siquiera lo puede pensar. Entonces es importante conocer y reconocer estas situaciones para aceptarlas cuando no nos queda otra alternativa, para intentar modificarlas o para tratar de aportar en la construcción de una situación mejor. Así que bueno, chicos, nos hemos extendido un poco de más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dejamos para la clase que viene esto del equipamiento el aire. tan importante. La ventilación. Esto, el equipamiento de circulación de aire en la planta quirúrgica es categórica en relación con la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. Por eso lo tenemos que trabajar. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profesora. Igualmente. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Chao.